Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, querido amigo, amiga, en esta maravillosa noche. Dios lo bendiga, hermano, hermana. Enero 20, se acaba este mes, 2013. Dios lo bendiga. Vamos a compartir en este día esta preciosa palabra del Señor que nos habla en Gálatas 2, del 11 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruye las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto por la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar, amigos. Padre, gracias en esta tarde. Gracias, mi Jesús amado. Gracias, mi Señor, por tener la oportunidad y el privilegio de hablar de ti, de tu palabra, mi Señor amado. Gracias por esta gran oportunidad. Jesús, gracias. Bendice a cada hombre y cada mujer que nos puede ver a través de este medio, mi Señor amado. Bendice a mis hermanos, mis hermanas alrededor del mundo. Padre, bendícelos grandemente. Jesús, te doy gracias por tu palabra. Abre mi entendimiento para hablar de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, usted que es cristiano y conoce la palabra, qué terrible es ser un hipócrita. Aquí Pablo exhorta tremendamente, lo amonesta a Pedro tremendamente, es un hipócrita. Tú siendo judío te mezclas con los gentiles, después criticas a los gentiles y criticas a los judíos, eres un hipócrita. ¿Sabe? Muchas veces los hombres y mujeres en este mundo hacemos de hipócritas, o hemos sido hipócritas, o aún somos hipócritas. A veces usted juzga a alguien y sabiendo que está mal, usted vuelve a hacer lo mismo que ellos hacen también. Por eso, si usted es un cristiano, mi querido hermano, hermana, sea un testimonio de Jesús. Sí, como dice Pablo. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? No, Jesús no es ministro de pecado. Jesús es Dios. Él nos salvó, nos restauró del pecado a nosotros. Nos hizo libres de cuánto problema teníamos antes de venir a Él. Por eso, mi hermano, mi hermana, con el amor de Cristo, no seamos hipócritas. No queramos estar bien con la gente pecadora, compartir sus pecados, sus maldades, y después aparentar otra apariencia en la iglesia o con el hermano cristiano. Seamos como seamos, pero seamos claros. La Biblia dice que no podemos ser de dos aguas. O somos fríos o somos calientes. Es muy simple. Usted vive lo que dice que es o no vive, pero no a medias, porque es de tropiezo para los demás. Aquí claramente Pedro está muy enojado y Pablo está muy enojado, contra Pedro, y está muy enojado y exhorta a Pedro, le dice, pero cuando Pedro vino
Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, dice Pablo. Era de condenar lo que estaba haciendo Pedro, un hipócrita. Y no solamente estaba él, sino estaba llevando a hermanos. Perdón, estaba llevando a hermanos y lo estaba mezclando. Aún Bernabé estaba envuelto en este problema. Y hermanos que tenían menos experiencia que Pedro, que seguían a Pedro, pues Pedro los envolvía y también los metía en este rollo, en este problema de la mentira, de la hipocresía, de la conveniencia. La hipocresía es un pecado terrible, porque usted juega la verdad y juega la mentira por conveniencia. Es decir, usted mismo se crea una doble personalidad o una doble cara para estar jugando en este tipo de juego. Sea real, sea simple, si alguien lo acepta, lo aceptará así como usted es, y si no lo acepta, no lo aceptará. Pero no tiene que usted estar vendiendo el evangelio por conveniencia de algo. ¿Sabe, mis queridos hermanos? Gracias porque vivimos en esta nación, pero en otros países hay terrible persecución para aquellos que son cristianos. Hay terrible persecución. Usted no puede decir que es cristiano, por ejemplo, en Central Asia, en Asia. Usted no puede decir que es cristiano. Usted tendrá problemas. Usted no puede leer la Biblia en muchas naciones de Asia. Públicamente, usted no puede ir a un café o un restaurante, leer la Biblia o un libro cristiano, o sentarse en un parque y leer su Biblia. Lo arrestarán, lo meterán preso, le harán pagar una multa. Aquí en esta nación tenemos libertad, gracias a Dios, porque esta nación fue fundada a la luz de la Biblia. Y a pesar de que han querido cambiarla y destruirla y sacar la creencia, la Biblia, no lo han podido hacer. Aún hay un bastión muy grande en esta nación de aquellos que siguen a Jesucristo, de aquellos que lo sirven, de aquellos que defienden su palabra. Mi hermano, la hipocresía hace mucho daño al ministerio. Hace mucho daño porque la gente muchas veces cree lo que usted dice, lo que usted manipula. Y cuando se descubre que eso no es verdad, es terrible para ellos. No quieren ser ni lo uno ni lo otro. Por eso es muy importante, mi querido hermano y hermana, que seamos transparentes lo más posible, lo que usted más pueda. Sea transparente con lo que usted cree y a quien usted sigue. Mi querido hermano, la hipocresía hace mucho daño. Mire usted, le voy a decir algo terrible. Un hombre muy famoso en Estados Unidos fue siete veces campeón de ciclismo en Europa, en Francia. Este hombre tan famoso, Mr. Armstrong, Lance Armstrong, un hombre muy famoso, ganó mucho dinero, muchos millones, fundador de una sociedad de cáncer. Pero usted sabe que él era un hipócrita. Era un hipócrita porque él le mentía a toda la nación. Corrió dopado, usaba droga para ir al concurso. Y estaba en eso todo el tiempo hasta que finalmente, pues la Asociación de Estados Unidos que protege el deporte lo sacó y lo inhabilitó de por vida por ser un hipócrita. Mire usted, toda su carrera de ciclista, de todos los millones que hizo, de los grandes auspiciadores de su carrera, los embarró, los puso en el suelo, por solamente ser hipócrita, por no decir la verdad. Muchas veces se le preguntó a él, que siempre los negó, siempre jugó a dos aguas. Muy triste por su familia, y por él mismo aún. Él mismo lo reconoce, él mismo dice que fue un hipócrita, que fue un cobarde. Pero ya hizo tanto daño. 7 veces campeón de Europa, imagínense, de ciclismo. Hombre aclamado, hombre famoso, pero era un hipócrita y finalmente la hipocresía lo vendió, lo destruyó. Perdió su divorcio, perdió su familia, perdió su matrimonio, perdió... Imagínense. Pero mire, la esposa lo que le dijo una vez, antes dice, la esposa, antes que él confesara todo esto, la esposa le dijo, Lance, di la verdad y la verdad te hará libre, aunque pierdas todo.
Pero él no puede seguir en esto. Porque la esposa sabía lo que él hacía. Y le dijo, yo no puedo seguir a tu lado de esta manera. Eres un hipócrita. Y tenemos hijos y no podemos seguir así. Si tú no quieres cambiar, nada te puede obligar a hacerlo. Es tu vida finalmente, pero yo no quiero ser parte más de tu vida. Di la verdad y la verdad te hará libre. Una mujer sabia. Claro, triste que había un divorcio. Es triste cuando hay una separación. Sufren los niños, sufren los hijos. Pero la hipocresía finalmente cobra lo que tiene que cobrar. La hipocresía es parte de la mentira. Y este hombre que auspiciado por las compañías más grandes del mundo, haciendo tantos millones de dólares, hoy es nada. Y está condenado a nunca más ir a una competencia mundial. Pero no solamente eso. Cuando hay hijos de por medio, esos hijos tienen que arrastrar con esa lamentable situación de los padres. Por eso, mi querido hermano, si usted es un cristiano, aún con todas sus flaquezas, no sea un hipócrita, no seamos hipócritas, seamos claros con la verdad. No tratemos de maquillar la verdad. Seamos lo más transparente que podamos ser. Y si nos equivocamos y cometemos errores, abogado tenemos en Jesús para pedir perdón y Él nos perdonará y seguiremos avanzando en Él. Pablo dice claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí, que se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gloria de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Que vuelvo a repetir, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué dice esto? Que Pablo estaba comprometido con Dios en seguir la verdad. Y solamente la verdad. No es que fue a un madero y se crucificó Pablo, no. Dice claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y dice, estoy comprometido con Él. Y lo que ahora vivo, no lo vivo yo, sino lo vivo en la fe de Jesucristo. Es decir, vivo para Jesús y por Jesús, solamente en Él. Vivo para Él y por Él. Eso tiene que ser nuestro lema, queridos hermanos, vivir por Cristo y para Él. Como Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermano, la vida cristiana es simple. Muchas veces los cristianos hacemos tanto problema con la vida cristiana. Pero la vida cristiana es muy simple. Es conocer a Jesús y hacer de Jesús nuestro todo. Eso es todo. No es nada más. Y cuando usted conoce a Jesús y hace de Jesús su todo, usted sabrá que el primer orden es alabarle, obedecerle, amarle y respetar a Jesús. Y usted entenderá que cuando hace usted de Jesús su todo, Jesucristo se encargará de lo demás. Jesucristo se encargará de dirigir sus pasos. Mi querido hermano y hermana, esto es por fe. Pero su fe tiene que ser puesta en acción. No hemos visto a Jesús, no hemos tocado su mano, pero sabemos por fe que Él está en nosotros. Por fe sabemos que Él fue a la cruz del Calvario. Por fe sabemos que Él resucitó. Se fue al cielo y de la manera que se fue volverá. Sabemos que Jesucristo es el más grande de los grandes, porque venció a Satanás en la cruz del Calvario. Sabemos que Jesús es el único que verdaderamente tiene amor para nosotros. Pero qué tremendo es saber que Jesús, siendo Dios,
vino a este mundo como hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Vino a este mundo como hombre y caminó como hombre por esta tierra, siendo Dios. El mundo que no conoce a Cristo, aquellos que niegan a Jesús y persiguen a Jesús para tratar de negar su existencia o su creencia o la prueba para decir que Jesús vino a este mundo, sabe que arqueológicamente, pues, esos arqueólogos ateos han probado que Jesucristo de verdad vino y vivió y nació en Belén. Arqueológicamente se han encontrado restos arqueológicos de aquella época, utensilios, mantas y un montón de pruebas, escritos, que prueba que hubo un Jesús que caminó por Belén, que vino y nació en Belén. Prueba que existió María y José. Arqueológicamente, los ateos reconocen que sí, verdaderamente, pues dicen ellos que nació un judío bebé, que ellos lo llaman el rabino judío después. Pero mire, pueden llamarle rabino, sería en todo caso un rabino divino, nacido en Israel. Pero él vino a este mundo, él se hizo hombre siendo Dios. Por eso Pablo, cuando conoce a Jesús, hace de Jesús su todo. Pablo no está en el problema de que cómo obedezco a Jesús o no. Cuando Pablo viene a Jesús, Pablo obedece a Jesús ciegamente. Por eso Satanás dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. El diablo sabía quién era Pablo, porque Pablo estaba metido con Dios de verdad. Y aquí lo dice claramente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo hizo todo. Creyó a Jesús y obedeció a Jesús. Así de simple. No tuvo que hacer sacrificios. Él creyó, obedeció y siguió a Jesús y predicó su palabra. Y al que le tuvo que decir hipócrita en su cara, se lo dijo como se lo dijo a Pedro. Y cuando tuvo que enfrentarse a autoridades, a reyes, él no tuvo problema. Cuando tuvo que predicarle a carceleros, a quien le tuvo que predicar, le predicó. El trabajo de él fue predicar el Evangelio de Jesucristo. Y finalmente, irse con el Señor. Como él dice, he peleado la buena batalla. Estoy listo para irme. Pero la hipocresía hace mucho daño, mi querido hermano y hermana. Y saquémonos. Y si algún hermano encontramos que tiene ese problema de hipocresía, exhortémosles con mucho amor. Sí, con mucho amor. Enseñémosles la palabra. Y no lo juzguemos. Porque abogado tenemos en Jesús para defendernos y para enseñarnos y hacernos crecer en Él. Pablo exhortó fuertemente a Pedro, porque Pedro estaba no solamente siguiendo él, sino también estaba envuelto Barnabás, y cuanto cristiano nuevo, pues seguía a Pedro, estaba cayendo en esta hipocresía. Pero Pablo, firme en el Señor, le dijo claramente, dice acá, lo voy a repetir. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos. No es que lo llamó, le dijo Pedro, tenemos que hablar en privado. No, Pablo siempre fue así, de un carácter muy fuerte. Le dijo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Imagínense. Es como le digan a usted, si tú que eres cristiano, ¿por qué tú obligas a los cristianos a vivir como cristianos si tú estás metido con los mundanos cada rato y vives como mundano? O que le digan a usted, tú eres un cristiano solamente los domingos, pero de lunes a sábado eres un mundano. Entonces, ¿por qué obligas a los cristianos? ¿O por qué exhortas a los cristianos
a vivir como cristiano. Si tú no lo haces, eres un hipócrita, es lo que le pasó a Pedro. Pablo le dijo, ¿por qué? ¿Por qué tú obligas a judaizar si tú no estás respetando la ley judía? Y le dijo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si no somos justificados por la preciosa sangre de Jesucristo, mi hermano, usted lo sabe. Entonces, si alguno está en problemas, tenemos que ayudarlo a que avance en el camino de la verdad. Dice, y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No, de ninguna manera, dice Pablo. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Que eso sea nuestro lema. Que ya no vivamos nosotros, sino sea Cristo quien viva en nosotros. No importa la nación que estemos, que no se ponga excusa, no hermano, pero no se puede porque yo vivo en esta nación y mire usted que si yo actúo de esa manera voy a perder mi trabajo, voy a perder todas mis conexiones, cómo vivo, cómo me mantengo. Estoy hablando de los cristianos, no de los cristinos. Estoy hablando de los cristianos convertidos a Jesús de verdad, no de los cristianos convencidos o de los cristianos convenidos, porque los hay. Hay que decirlo claro. Hay cristianos convencidos, hay cristianos convenidos, pero le estoy hablando a los cristianos convertidos, como Pablo, que decían, para mí el morir es ganancia. Mis queridos hermanos, cuando uno está convertido a Jesús, uno sabe que finalmente la decisión de cada segundo en su vida depende de Jesús. Sí, usted llega a esa relación y usted entiende que si este día usted caminó y vivió fue por misericordia de Dios. Usted entiende que su vida depende totalmente de Jesús. Hermano, no retroceda. Mire usted, no hay otro camino. No hay otra verdad. La única verdad es Jesús. Por eso Pablo claramente exhorta a Pedro. Porque Pedro estaba siendo un instrumento negativo para el ministerio. Porque estaba arrastrando a Bernabé a cuantos seguían a Pedro. Lo estaba poniendo en dos aguas. Estaba envolviéndose en la hipocresía. Y Pablo, muy celoso con el ministerio, lo exhortó públicamente. No le dijo, ven Pablo, quiero hablar contigo en privado. Lo exhortó públicamente para que Pedro tuviera vergüenza. Pablo lo exhortó públicamente para que todos pudieran ver y pudieran arrepentirse. Y Pedro se arrepintió y Pedro siguió en el ministerio. No es que Pedro se enojó y dijo, Pablo, no te voy a hablar más, voy a hacer mi otra iglesia o mi otro ministerio o me separo de aquí porque me exhortaste públicamente, no tuviste sabiduría. No, Pedro se sometió y Pedro siguió en el ministerio. Pedro no dividió la iglesia porque lo exhortaron. Porque si usted es un cristiano y está en error y alguien lo exhorta con amor, aunque a usted le duela, usted se va a sujetar a la palabra de Dios. Porque finalmente lo que le da vida a usted es la palabra de Dios. Amén. Y dice aquí, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dice Pablo, si nuestra salvación fuera por obra, pues para nada murió Cristo, no, pero no es así. Jesucristo
murió para destruir el imperio del pecado, para que nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos a través de Jesús. Hermano, nuestro vivir tiene que ser Cristo. Y nuestro morir tiene que ser ganancia. No es que seamos fanáticos y nos vayamos a suicidar mañana y decir, oh, porque si yo muero, voy a ganar. No es así. Los cristianos no estamos en una secta, los cristianos seguimos a Jesús. Pero tenemos que entender que tenemos que estar crucificados con Jesús juntamente. Pero crucificado no significa ir a un madero y clavarnos. Crucificado significa vivir lo que el Maestro vivió y anduvo y enseñó. ¿Qué es eso? Seguir los mandamientos, de seguir su palabra. Predicar el Evangelio de Jesucristo. Testificar de Jesús. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, si a usted lo libertó el Hijo, usted verdaderamente es libre. Deje la hipocresía. Siga a Jesús. No venda el Evangelio. Si usted es un cristiano convenido, convencido, conviértase a Jesús. Tome una decisión y conviértase de verdad y siga a Jesucristo. Tome la posta en la buena batalla de servir a Jesús. Y reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Vaya donde vaya, mi amigo. Escuche, le repito. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alguien que entregó su vida por usted y por mí, sin nosotros merecerlo. ¿Usted no cree que tuvo tanto amor para hacerlo? Hablamos nosotros de tanto amor, de amor y de amor, pero sabe que nadie hizo tanto como Jesús. Porque solamente Él por amor fue a la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. Cuando usted viene a Jesús y se arrepiente, Jesús a usted le promete vida eterna con Él en el cielo. Sí, pero también hay un infierno. Para todos aquellos que niegan a Jesús. Y para Satanás, sus ángeles, sus demonios, claro, porque los tiraron del cielo hace mucho tiempo. Y el futuro de Satanás es el infierno, de todas maneras. Amigo, usted tiene una oportunidad de ser salvo en este día. Esto no se trata de religión. Esto no se trata de ningún grupo de meditación, ni logia, ni grupo político. Esto se trata de su salvación personal, de usted sí. Se trata de que usted conozca a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. De que usted escape, corra por su vida, sea salvo. Los tiempos no son buenos, amigo, amiga. Y el único autorizado para que perdone sus pecados de ustedes es Jesús. No hay nadie más. No hay hombre, no hay líder religioso, donde usted puede ir y confesarse y arrepentirse de sus pecados, o pagar, o dar donaciones para que usted pueda ser salvo, o mandar a alguien que lo haga por usted. No, esto es algo personal. Claro, el diablo trabajará asustándole y diciéndole que eso es mentira, no es verdad, no es el tiempo, o usted tendrá un miedo terrible que si se arrepiente algo pasará, algo lo van a matar, o algo va a aplastar su cabeza. Escuche bien, esa es mentira de Satanás. Usted tiene que venir a Jesús y es por fe, abrir su corazón, reconocer su condición de hombre y mujer pecadora y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal en esta tarde. Ahí donde está, mi querido amigo y amiga, cualquiera fuera su pecado, por más pequeño, por más grande, para Dios los pecados son iguales. Él está interesado en que usted sea salvo. ¿Me entiende? Cuando usted viene y confiesa su pecado, inmediatamente es perdonado y no tiene que pagar nada ni firmar nada. Ya Jesucristo pagó por usted la cruz del Calvario. Mi querido amigo y amiga, Jesucristo lo ama a usted. Mire, nadie más tiene tanto amor para usted como Jesús. Y es un amor sincero, verdadero. Porque cuando usted va a Jesús, lo que usted va a encontrar solamente es amor. Amor y amor y amor. Un amor sincero y que usted puede confiar, hablar. Y en sus momentos difíciles, literalmente Jesucristo lo cargará, lo avanzará, lo hará pasar al otro lado del camino. Usted avanzará y se levantará. Jesucristo estará con usted.
Usted doblará sus rodillas y orará a Dios. Jesucristo estará ahí para ayudarlo, estará para escucharlo, para hacerlo avanzar. Jesucristo limpiará su camino de obstáculo negativo. Jesucristo lo guiará a usted hasta el destino final. Y al final de sus días, cuando se acaben en esta tierra, Jesús mandará ángeles que se lo lleven a usted, a su presencia. Y usted tendrá vida eterna prometida por Jesús, mi querido amigo y amiga. ¿Dónde está ahí usted? Por favor, cierre sus ojos, sí, cierre sus ojos, levante su mano al cielo y repite esta oración. Dígale: Jesús, Jesús, perdóname. Perdóname de todos mis pecados, límpiame de toda mi maldad. Jesús de Nazaret, perdóname. Límpiame, perdóname. Jesús de Nazaret, hazme un hombre y una mujer nueva. Jesucristo de Nazaret, gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al precioso Espíritu Santo. Jesús, gracias. Me arrepiento de todos mis pecados y mi maldad. Te reconozco, Jesús, como mi Señor y Salvador personal. Gracias, mi Jesús. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Y una vez más, Jesús, perdóname, perdóname. Y una vez más te reconozco como mi Señor y Salvador personal de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y mi querida amiga, Dios lo bendiga a usted que ha hecho esta oración. Por favor, busque una Biblia, lea el libro de Juan y Jesucristo a usted le dará entendimiento. Déjese cambiar, no argumente tanto. Usted es un bebé, una bebé espiritual. Dios lo bendiga ricamente. Lo felicito. Una cosa le garantizo, usted nunca más volverá a ser el mismo ni la misma. Porque Jesucristo está en usted. Jesús es su todo ahora. Amén. Dios lo bendiga ricamente. Padre, he predicado tu palabra dice que no vuelve vacía. Jesús, glorifícate en la vida de mis nuevos hermanos y hermanas. Y toda gloria y toda honra solamente a ti, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Les habló Roberto Quiroga de Light and Life Mission Church. Volveremos en otra oportunidad, Dios mediante, a compartir esta preciosa palabra, esta gran verdad de Jesucristo, el único Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que cambia, transforma, el único que da vida eterna. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.